Colombia tiene que cambiar. Los niveles de desigualdad, pobreza, la inseguridad que tiene Colombia hoy en el gobierno de la seguridad, la corrupción que tiene nuestro país, el desempleo que tiene nuestro país, lo tenemos que enfrentar de una manera distinta. Nosotros representamos un cambio para construir, para transformar, para construir una ruta que nos permita salir de todo esto. Y ese cambio empieza por un cambio de la política, y esa política es la que nosotros hemos hecho. Desde el 2010 con Antanas Mocus en la ola verde, en el 2018 hemos venido trabajando, perseverando. Al señor Duque lo nombró Uribe, perdón pues la expresión, pero la entienden todos ustedes, y miren en lo que estamos. Y no tenía ni la más mínima experiencia, decía las mismas palabras de Federico, la misma discusión, pretender decir que porque uno no piensa como ellos entonces está en otro extremo, y nosotros rompemos con eso. Y esa es la ruptura que necesita nuestro país. Y necesita un conocimiento, una experiencia, no la intuición, el cariño, el carisma, la elocuencia. Necesita unos cambios como los que nosotros estamos proponiendo. Y los hemos mostrado, los hemos demostrado. Pero ¿cuáles Yo son me los siento cambios, muy Sergio? orgulloso, ya los escuchaste ahora y, No, no hubo y nada seguimos concreto, hablando. Federico. Pues, ¿cuál concreto? Yo no te he oído decir nada, pero bueno, no importa. Vamos avanzando, que nos diga el coordinador Robert Pombo. No, no, vamos Que a nos avanzar. Es dice que, cuáles digamos, quiere yo- que le precise con todo el No, gusto. yo iba con una temática económica y aquí estamos en una discusión que todos dicen que son el cambio, pero todos se dicen a los otros que ninguno es el cambio sino la continuidad. No se dicen, se muestra, Roberto. Bueno, Yo bueno, estoy hablando sí. del cambio para transformar y les he explicado cómo se genera empleo, la forma como se articula la educación, la forma de llegar al desarrollo rural, y le puedo dar una serie de ejemplos hechos, además, Roberto, porque yo fui Roberto, gobernador y Roberto, me tengo pero, la a ver, capacidad usted para hablar de cuestiona- desarrollo rural. Cuestiona el tema de si somos cambio o no. Que obviamente en el discurso de Federico no hay cambio, es lo mismo que hay, y lo mismo que hay no nos sirve, fracasó. Yo estoy proponiendo un cambio, pasar de una economía extractivista, que es lo que tenemos, que no nos sirve, no genera empleo, ha dejado a Colombia arruinada y en manos de la cocaína, a una economía productiva. Ese es un cambio. Ahora, una economía productiva, ¿qué es? Que entonces no es extraer del subsuelo cosas o exportar cocaína, sino desarrollar la agricultura, la industria, el turismo y sus servicios concomitantes. Eso es diferencia, es un cambio. Colombia vuelta productiva, no especulativa, no rentista. Esa Colombia productiva tiene que tener un segundo cambio y aquí voy a mencionar el tema cambio climático. Tiene que dejar de ser una economía fósil, es decir, sustentada en el petróleo y el carbón, y tiene que pasar a ser una economía de energías limpias, descarbonizada. Esas dos transiciones no son un problema, son transiciones porque no se hacen de la noche a la mañana. El Estado tiene que desestimular una economía sucia y sin empleo y promover una economía limpia y con empleo. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se logra? Yo he propuesto una serie de políticas. Uno, protegernos de importaciones, precisamente para que crezca el empleo en Colombia. No de todas las importaciones, no es un proteccionismo ultranza, no, de aquellas importaciones que matan el empleo en Colombia. Confecciones, cueros, producción de alimentos, transformación industrial de los alimentos. Allí podríamos crecer en 2 millones de empleos en el corto plazo. He propuesto el turismo como una medida para reemplazar las divisas que deja de traernos el petróleo y el carbón, no porque yo quiera, sino porque el mundo lo va a imponer así. ¿Cómo se hace turismo? ¿Cómo crece el turismo en Colombia? Con la paz. Con gobiernos que deciden hacer trizas la paz, pues destruyen las posibilidades del turismo y de la economía nacional. El turismo es intensivo en empleo y es una posibilidad de corto plazo para reemplazar divisas petroleras y carboneras. Hemos hablado de empoderar la economía popular. Y este es un tema que aquí dicen que es populismo y no lo es. Porque es recuperar las 600.000 empresas que efectivamente Duque quebró y expropió. Recuperarlas con ayuda del gobierno. ¿En qué instrumentos concretos? Entregando crédito barato, que hoy se lo entrega es el gota a gota que produjo estos gobiernos, entregando educación. Este tema de la educación, y en esto pareciese haber un consenso, pero tiene una política concreta. Usted no puede aumentar los niveles de educación en Colombia
si no aumenta el presupuesto sustancialmente Pasemos a la de la educación de una vez, educación. Roberto, y Sí, tengamos Pero respuesta permíteme porque esta es la terminar, hora de Sergio. Petro. Yo te respondo. Pero Y venga, eso debatamos, significa Sí, hay mucho algo que decir una aquí. educación superior, pública, de calidad y gratuita. Discutamos eso. ¿Cuánto Discutamos. vale? No, ven, Discutamos. Vale discutamos, 14 billones de pesos discutamos. Vale. anuales. discutamos Me parece muy sobre, bueno que discutamos y hagamos un debate sobre los temas. Petro, vos has planteado algo que es absolutamente irracional. Y es decir, que al otro día, si es que fueras presidente, entonces cero petróleo. Las implicaciones en términos financieros, primero para el país, acabarías con todos los proyectos sociales que tiene el país. Casi el 30% de las exportaciones, más del 12% de la inversión social. Yo estoy de acuerdo de que tiene que haber una transición energética, pero no de forma populista e irresponsable. Yo sí creo que esto tiene que ser a través de una transición energética, a través de energías renovables, como la energía eólica, la energía solar, pero lo que pasa muchas veces con personas como vos es que hablan mucho pero hacen poco. Cuando fuiste alcalde de Bogotá, en vez de transformar justamente el tema energético a través de los sistemas de transporte, no llevaste un solo bus eléctrico. Yo cuando fui alcalde de Medellín, al contrario, sin hablar tanto, llevamos 72 buses eléctricos, la segunda flota más grande de buses eléctricos de América Latina. Por el contrario, vos llevaste camiones viejos de basura que lo que hicieron fue contaminar y generar una crisis sanitaria. Ahí hay una gran diferencia en el modelo. Hay unos que echan cuentos y hay otros que hacemos. Y lo siguiente, transición energética sí debe existir. Yo creo que hay que cuidar el medio ambiente, creo que hay que comprometerse de manera racional y clara con el cambio climático, pero eso es con hechos y no con discursos y con carreta. Esa es la gran discusión. El país de un día para otro no se puede quedar sin petróleo, el país de un día para otro no se puede quedar sin fuentes de ingreso. ¿Cómo las vas a suplir? Hoy tenemos aproximadamente 4 millones de visitantes en términos de turismo al año y vos decís que es que lo suplirías llevando 16 millones. Esos son cuentos, pero eso hay que garantizarlo es ¿cómo? Teniendo un país donde existan orden y oportunidades, donde la gente sí pueda ir al Bichada, que es espectacular, pero que no tenga miedo de ir porque allá están las estructuras criminales, que pueda ir a Arauca, que es espectacular, pero que no les dé miedo de ir. Es que esto lo que hay que garantizar es orden y oportunidades. Y yo vuelvo e insisto, hay muchas propuestas que pueden sonar muy bonitas, pero son irracionales y que cuando ya gobernaron no las hicieron.